y que trata, en cierto modo, pues de algo que en los últimos tiempos se está volviendo a salir a la palestra, ¿no? Y es lo referente a quiénes sois, quiénes somos los que estamos aquí, ¿no? Una raza de linajes entrecruzados, raza dentro de una raza, de hecho, que se centró en un principio, como sabéis, en el cercano Oriente, ¿verdad? En el mundo antiguo, y durante los miles de años desde entonces ha extendido su poder por el mundo. Una social que ahora mismo está reclamando una parte de la humanidad y que ha sido la creación de unas sociedades secretas para introducir un programa encubiertamente, mientras al mismo tiempo se iban creando instituciones como las religiones para encarcelar mental y emocionalmente a las masas y entre ellas. La jerarquía de esta tribu de linajes no ha sido exclusivamente masculina y algunos de sus puestos claves hoy por hoy pues son ocupados por mujeres, pero en términos de números sí sigue siendo todavía abrumadoramente masculina y por lo tanto me voy a referir a ellos. Tal vez el sobrenombre que procediese en esta ocasión sería llamarles la hermandad, ¿no? Y sobre todo yendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Valorando la importancia de la Babilonia antigua en esta historia, pues pudiéramos partir de ese concepto de una hermandad babilónica, ¿no? En un gran trabajo de las eras. La magnitud actual del control de la hermandad no ocurrió en algunos años, incluso algunas décadas o siglos. Es cierto que eso lo afectó a una parte y puede rastrearse a nivel de los años, de los últimos miles de años, 3, 4.000. Las estructuras de las instituciones de hoy en día, representadas por los gobiernos, la banca, las empresas, el ejército o los medios de comunicación, no han sido infiltradas porque ha habido un programa de muchos milenios, no de ahora tan solo, que ha sido el desarrollo de un plan paso a paso para el control centralizado de la esfera. La jerarquía de este linaje, en la cima de la pirámide humana de control y supervisión de ese gran trabajo, en la realidad, pues es adelantar de alguna manera el programa como misión principal adoctrinada desde muy temprano en sus vidas. Para el tiempo en que llega su turno de unirse a la jerarquía principal, pues nos encontramos con que la crianza que han dado ha moldeado y ha generado personas muy desequilibradas. Muchos son intelectualmente muy agudos, pero con un déficit de compasión y una arrogancia que tienen el derecho de gobernar, sienten ellos que tienen el derecho de gobernar el mundo y controlar las masas ignorantes a quienes ven como inferiores. De esta hermandad que amenace con desafiar o rechazar ese molde es dejado de lado o se las arreglan con él de otras maneras para asegurar que solamente las personas más seguras logren llegar a los niveles superiores de la pirámide y los conocimientos muy secretos y muy avanzados que se pues no pues han sido sacados a la palestra en esta temporada, ¿no? Desde la Casa Británica de los Windsor hasta los Rothschild, la realeza y aristocracia europea, los Rockefeller y el resto del establishment de Estados Unidos, que de alguna manera tiene que ver mucho con la elección de los presidentes, líderes comerciales, banqueros y administradores de los Estados Unidos. Pero en la cima, vamos a decir que el conciliábulo este que controla la raza humana opera desde las sombras, siempre fuera del dominio público. No quieren protagonismo en la política, ni en las artes, ni en las ciencias, ni en las letras. De manera que cualquier grupo que es tan desequilibrado como para codiciar
el control completo del planeta, pues va a ser siempre belicoso dentro de sí mismo en la medida en que facciones diferentes pues busquen el control definitivo. Es indudablemente cierto en esta hermandad porque hay una importante disputa interna a nivel de conflicto y de competencia entre ellos. Recientemente alguien a quien he leído en la revista Time los describió como una banda de ladrones que coinciden todos en el trabajo, pero que luego discuten sobre cómo será dividido el botín. Esa es una buena descripción, sin duda. Y a través de la historia ha habido facciones diferentes que han ido a la guerra entre sí por la dominación, no por otra cosa. Al final, sin embargo, pues si están unidos en algo es por el deseo de ver el plan totalmente clave, lo que hacen es unir fuerzas abrumadoramente para adelantar el programa cuando es un blanco del desafío. A lo mejor hay que remontarse cientos de miles de años para encontrar el punto de partida de esta historia de manipulación humana y de las líneas de familia que han organizado este estructurado hasta hoy. Porque cuanto más se investiga esto con el paso de los años, pues más se va al origen de los linajes y el plan para la toma de la tierra a nivel comercial, empresarial, económico, ¿no? Y a la distinción de una raza como principal, ¿verdad? Sin duda alguna, la existencia de vida fuera de la esfera pues es un factor a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo valorando que este sol que tenemos aquí, el sol de Ors, pues es tan solo una estrella de mil millones de estrellas o algo más de esta así, ¿no? Ya decía muy bien aquel premio Nobel Francis Crick que hay un estimado de 100.000 millones de galaxias en el universo visible, por lo menos, y que creía que había al menos, por lo menos, dentro de esta misma millón de planetas, que sustentar la vida tal y como la conocéis aquí. De manera que, bueno, pensar en cifras para el universo entero como que no tiene sentido, ¿no? Escaparía a todas las posibilidades. Muchas veces os he hablado de cómo viajando hacia la luz, lo cual pues es imposible en este momento, llevaría 4.3 años en alcanzar Alpha Centauri, que es la estrella más cercana del sistema solar. Y esto dice mucho sobre el nivel de adoctrinamiento de la humanidad, que, bueno, pues plantean la vida fuera de aquí, la vida extraterrestre, como algo inexistente y que todavía pues no tiene ningún sentido, ¿no? Para muchos, ¿no? Por lo cual lo descartan y sugieren que la vida solo ha surgido aquí, en este planeta pequeño, diminuto. Y bueno, pues por esa razón tienen tanto interés en gobernarlo, en considerarlo, ¿verdad? Ha habido casos de las personas primitivas que vivieron este tiempo, ¿verdad? Y que han llegado hasta aquí en sucesivos renacimientos, que se han dado cuenta, que han tenido experiencias, saben que no se está aquí solos, ¿verdad? Y la mayoría del pensamiento oficial, el del establishment lógico, se crea también sus propias historias, a las que llama hechos demostrados y solo hace caso omiso de las pruebas abrumadoras que hay, pues de que están equivocados, ¿no? Porque la idea al final no es educar, sino adoctrinar, generar esos círculos de los cuales no se que son pues, círculos con un ideario, una filosofía, etcétera. Alguien que no se ajuste a esa línea oficial de la historia simplemente es aislado por sus compañeros historiadores y arqueólogos que o bien saben sus trabajos y conocen su reputación y son conscientes de la financiación que pudiera ir a parar a ellos, o simplemente los abandonan, se adhieren a la versión oficial y no ven más allá, pues
de lo que tienen delante de sus narices, ¿no? Y lo mismo puede decirse de la mayoría de las personas en la enseñanza, en esta condición que llaman intelectualidad, porque por todo el planeta hay estructuras fantásticas, construidas hace miles de años, que solo pudieran haber sido creadas con tecnología tan fenomenal, tan buena como, por ejemplo, la que aparece en Baalbek, en Líbano, ¿no? Al noroeste de Beirut. Trozos inmensos de piedra que pesan cerca de 1000 toneladas cada una y que fueron movidos casi medio kilómetro y colocados a gran altura en una pared. Esto es desconcertante, ¿no? Se hizo miles de años antes de Cristo, de esta época. Hay otro bloque, son más de 1000 toneladas, el peso de 3 juntos. ¿Cómo lo hicieron si ni siquiera hoy se puede hacer? La historia oficial no desea abordar tales preguntas, ¿no? Y uno puede, pues, imaginarse, ¿no? Cederle este derecho a un constructor de hoy y pedirle que lo haga. Es imposible. O sea, el constructor va a decir que la persona que se lo presenta, pues, no está bien de la mente, ¿no? En Perú tenemos esas misteriosas líneas de Nazca, ¿no? Cómo rayaron aquella gente la superficie superior de la Tierra para revelar la superficie blanca de abajo, y por ese método crearon esas representaciones impresionantes de animales. Son tan grandes algunas de ellas que solo se ven en su totalidad desde por lo menos 400 o 500 metros en el aire, ¿no? Ese conocimiento que permitió que maravillas como esta de Nazca, como las de Baalbek, con la gran pirámide de Giza y otras, fueron construidas con una precisión y una escala que no tienen explicación, ¿no? Vienen de alguna raza avanzada que en tiempos antiguos vivía entre una población general seguramente más primitiva, ¿no? Y esta raza siempre ha sido descrita como la raza de los dioses en los textos del Antiguo Testamento y otras obras y en tradiciones orales de la antigüedad. Hay seguidores de la Biblia que niegan que ese libro hable de los dioses, ¿no? Pero lo hace cuando la palabra Dios se usa en el Antiguo Testamento y que está utilizada y traducida en plural. Los Elohim y Adonai son dos ejemplos, ¿no? Se puede comprender aquí fácilmente. Es que una raza que lleva a cabo hazañas de esta categoría, ¿no?, en la tecnología, pues es normal que fuese vista como dioses por un pueblo incapaz de comprender tales habilidades. Es interesante que allá por 1930, militares estadounidenses y australianos aterrizaron sus aviones en partes lejanas de Nueva Guinea para dejar caer suministros para sus soldados. Bueno, pues aquellos miembros tribales locales que nunca habían visto un avión creyeron que los militares eran dioses, creencias religiosas, y esto habría sido aún más extremo en el mundo antiguo si su raza avanzada hubiera sido, pues, de seres de otros planetas, de otras estrellas o de otras dimensiones, ¿no? Pero sí, estos militares, cuando se retiraron y quisieron volver a aquellas personas a quien habían conocido, se encontraron construido templos con la forma de un avión y organizado con trajes que eran exactamente igual que los trajes de los pilotos que recordaban, ¿no? Es decir, entendían que los que habían venido eran dioses, ¿no? Y así, pues, una afluencia de conocimiento, todo, pues, todavía se mantiene con un silencio ensordecedor, ¿no? Y estas hazañas increíbles de construcción, pues también se vuelven explicables y bueno, pues se habla de por qué civilizaciones tempranas como la de Egipto, la de Sumeria, la famosa tierra de Shinar en la Biblia, empezaron su máximo apogeo de desarrollo y luego cayeron en decadencia cuando el curso normal de la evolución, pues, fue empezar en un nivel más bajo y lentamente, pues, avanzar a través del aprendizaje y la experiencia, pero sobre todo el aprendizaje
que les mostraban los que querían dominarlos, ¿no? Adoctrinándolos completamente. De manera que con total claridad hubo una inyección de conocimientos muy avanzados que después se perdieron para la mayoría de las personas. Y en cada cultura en todo el mundo sucede igual. Hay historias y textos antiguos que describen a los dioses, aquellos dioses que vinieron, que trajeron conocimientos avanzados. Y esto, pues de alguna manera, pues volvería a explicar el misterio de cómo los antiguos tenían esa comprensión impresionante de astronomía que si no, pues no podría ser ni siquiera conceptualizada, ¿no? Hay leyendas impresionantes por todas partes de un tiempo al que llamaban la era de que fue destruida por un cataclismo y la caída del hombre, etc., ¿no? Hasta los poetas griegos como Hesíodo describían el mundo antes de la caída, y era un mundo pues, en el que todos vivían a merced de los dioses, no había vicios, no había pasión, no había irritación, no había que trabajar, y todo porque había unos seres muy buenos que venían de afuera y que les proporcionaban absolutamente todo. Eran días de tranquilidad y de placer en los que vivían pues, unidos por la confianza y un amor mutuo, ¿no? Decían estos poetas que la tierra era más hermosa que ahora y producía espontáneamente una gran variedad de frutos. Decían que no había agricultura, no había nada que cultivar. Los seres humanos y los animales hablaban la misma lengua y conversaban entre sí. Es decir, esto es lo que hoy llamamos telepatía y teleempatía, ¿no? Y los hombres pues simplemente eran considerados como niños, ¿no? Y llegaban a los 100 años de edad y más, y no tenían ni una sola de las dolencias de la edad que se tienen ahora. Y bueno, estos poetas se referían a esta era como una era de ensoñación maravillosa, ¿no? Tal vez pudiera parecer utópico para algunos, pero es que hay historias incontables que describen ese mundo pasado, ¿verdad? Distante, en estos términos, ¿no? Y que todos coinciden en que era mejor que ahora. Lógicamente se puede recrear la visión, ¿no? Otra vez, si cambiamos la manera en que pensamos y sentimos. Los relatos más exhaustivos de una raza avanzada, pues siguen estando disponibles para todos, ¿no? Esas decenas de miles de tablillas de arcilla que se encontraron allá por 1850, ¿no? A unos 400 kilómetros de Bagdad, en Irak, y que descubiertas por el inglés Austin Henry Layard, cuando excavó el sitio donde estaba situada Nínive, la capital de Asiria, pues siguen siendo desconcertantes, ¿no? Esta ciudad estaba ubicada cerca del pueblo iraquí de Mosul hoy. Hay otros hallazgos que han seguido en esta región que alguna vez se llamó Mesopotamia, ¿no? Y la fuente original de este conocimiento no fueron los asirios, sino los sumerios que vivían allí, pues, de 4 a 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y que hacen referencia siempre a las tablillas de arcilla, ¿no? Las tablillas son posiblemente los hallazgos arqueológicos más importantes de la humanidad hasta ahora, aunque sigan siendo ignorados por la historia y por la educación convencional. Estamos teniendo problemas en la conexión. Vamos a ver si nos permite continuar, ¿no? Que el Internet fluctúa muchísimo, ¿no? Ya sabéis que el erudito, el traductor más famoso de estas tablillas, Zecharia Sitchin,
que leía sumerio, arameo, hebreo y otras lenguas del Medio y Cercano Oriente, pues investigó exhaustivamente y tradujo estas tablillas, ¿no? Y la verdad, si se leen, no queda ninguna duda que se está describiendo a seres visitantes del espacio exterior. Algunos investigadores pues dicen que se usó una versión posterior de la lengua sumeria para traducir una más temprana y que algunas de sus traducciones por esta razón pudieran no ser fiables al 100%. Pero los temas son correctos y efectivamente ha habido relatos y pruebas que apoyan este. Hay que leerlo con detenimiento, ¿no? Pero cuando el río suena, agua lleva. Las tablillas llaman a estos dioses Anunnaki, hijos de Anu, aquellos que del cielo bajaron a la tierra. Y también Dingir, los rectos de los cohetes llameantes, ¿no? El propio nombre de Sumeria en aquel tiempo era Kingir, es decir, la tierra del señor de los cohetes llameantes, y también la tierra de los observadores, de acuerdo con lo que mantiene Takayasichi. El texto famoso antiguo, de los que seguro que habéis oído hablar muchas veces, el libro de Enoch, también llama a estos dioses los guardianes, los observadores, the watchers, como hicieron los egipcios. Y el nombre egipcio para sus dioses, los Neteru, se traduce literalmente como también observadores watchers, ¿no? Y decían que sus dioses venían en barcos celestiales. Bueno, según Zacarías Sitchin, estas tablillas describe cómo los Anunnaki vinieron desde un planeta llamado Nibiru, el planeta del cruce, y bueno, a partir de ahí ha habido lucubraciones de que elíptica de 3.600 años, que lo lleva entre Júpiter y Marte, y que luego pues llega al espacio lejano más allá de Plutón. Y la ciencia moderna pues sí que ha identificado un cuerpo que se llama Planeta X, que ha sido ubicado más allá de Plutón y que se cree que es parte de este sistema. Pero lo que es cierto es que una órbita elíptica sería tremendamente inestable y difícil de mantener. Así que los científicos que han estudiado la obra de Sitchin, muchos piensan que está equivocado, ¿no? Pero no en lo que concierne a los Anunnaki, ¿no? Esas tablillas sumerias, a partir de las traducciones de Zacarías Sitchin, describen cómo durante la formación temprana del sistema estelar de Ors, pues Nibiru causó una destrucción casi total de un planeta que existió entre Júpiter y Marte. Los sumerios lo llamaban Tiamat, un planeta que apodaron algo así, la traducción sería como un monstruo acuoso, ¿no? Y dicen que fueron restos de la colisión de Tiamat con una luna de Nibiru la que creó el gran cinturón de asteroides, ¿no? Que se encuentran. Lo que quedó de Tiamat, ¿no? Fue lanzado en otra órbita, ¿no? El planeta existió, se llamaba Maldek. Y al final, pues dice que todo eso tuvo una importancia capital en el desarrollo de estos otros planetas también. Las tablillas son relatos escritos de tradiciones orales que se remontan a tiempos muy, muy lejanos, ¿no? Y bueno, tienen muchos detalles, ¿no? Posiblemente haya causado confusión, pero hay muchos detalles. Retratan el sistema solar con los planetas muy bien, con sus posiciones, sus órbitas y sus tamaños relativos correctos. Y su exactitud solo ha sido confirmada pues, recientemente, en los pasados 100, 150 años, que fueron encontrados algunos de estos planetas, ¿no? Por ejemplo, las tablillas describen la naturaleza y el color de Neptuno y Urano, que eso no se supo hasta hace poco, y los expertos modernos pues no esperaban, ¿no?, realmente que estos planetas luciesen como lo hacen, ¿no? Esto lo sabían los sumerios muchos miles de años antes de Cristo, ¿no?
cuando la ciencia moderna más avanzada pues no tenía todavía ni idea. Ahora, lo más impresionante posiblemente sobre las tablillas estas sumerias es la manera en que describen la creación del Homo sapiens, ¿no? Porque Sitchin dice que los Anunnaki vinieron a la Tierra pues hace aproximadamente unos 450.000 años para extraer oro, ¿no? En lo que ahora se llama África. Y que el centro minero principal estaba en el actual Zimbabue, un área que los sumerios llamaban Abzu, depósito hondo, ¿no? Y los estudios por la Corporación Angloamericana, creada al efecto, pues sí que han encontrado pruebas extensas de minería de oro de África de al menos hace, qué sé yo, 60.000 años. Con las tablillas, el oro extraído por los Anunnaki pues fue enviado de regreso a su planeta de origen desde bases en el Medio Oriente, ¿no? Eso es lo que dicen las tablillas según la tradición de Sitchin. Hay que ver un poco más, dejar que pase el tiempo y profundizar en ello, ¿no? Estas tablillas describen también cómo se combinaron en una probeta los genes de los Anunnaki y los de seres humanos nativos para crear al ser humano más actualizado, capaz de hacer las tareas que requerían los Anunnaki. Esto de la idea de niños probeta, pues tal vez hubiera parecido ridículo cuando se encontraron las tablillas estas, ¿no? Pero esto es justamente lo que los científicos son ahora capaces de hacer y una y otra vez pues la investigación moderna respalda sin querer los temas de estas tablillas sumerias. Por ejemplo, la misteriosa mejora de la forma física humana repentina hace alrededor de 200.000 años, pues la ciencia oficial siempre ha estado muda sobre la causa de esta alteración y se habla del eslabón perdido, ¿no? Pero hay algunos hechos inevitables que tienen que ser abordados, ¿no? La forma física previa, como el Homo erectus, se volvió lo que ahora se llama Homo sapiens, y desde el comienzo el Homo sapiens ya tuvo la habilidad de hablar un idioma complejo, lo que antes no se daba, y el tamaño del cerebro humano aumentó masivamente, no al nivel que debía, pero aumentó. Hay biólogos hoy, como Thomas Huxley, que dijo hace ya bastante tiempo que cambios como este pues sencillamente deberían llevar millones de años, ¿no? Y no cientos de miles. Y esta visión es apoyada por la evidencia de que el Homo erectus parece haber aparecido en África pues hace 1,5 millones de años justamente, ¿no? Y bueno, pues por un periodo de más de 1 millón de años su forma física ha permanecido igual. Pero entonces de repente viene este cambio dramático a Homo sapiens, ¿no? Hace pues unos 35.000 años, ¿no? Cuando vino otra mejora repentina y este surgimiento sapiens, con una forma física que es la que ha llegado hasta hoy, pues deja desconcertados a cualquiera porque eso es lo que, de eso hablan las tablillas sumerias, cuando nombran a las dos personas involucradas en la creación de la raza esclava, ¿no? Que eran el científico principal llamado Enki, el señor de la tierra, y Ninhazar, también conocido como Ninti, la dama de la vida, debido a pues, los conocimientos que tenía en medicina. Después, pues aparece Mami, del que viene Mami y madre. Ninhazar, que es simbolizada en representaciones mesopotámicas por una herramienta usada precisamente para cortar el cordón umbilical. Y tiene forma de una herradura, ¿no? Y fue usada siempre en los tiempos antiguos. También se volvió la diosa madre de un torrente de religiones, con otros nombres, ¿no? Como reina Semiramis o como Isis, o Diana, María, ¿no? Y muchos otros que han ido surgiendo de las leyendas sobre este tema. Así que también se retrata de vez en cuando como una mujer embarazada, ¿no? Y los textos dicen que es lo que pidieron a la diosa, ¿no? La que estaba especializada en los partos, que diese a luz a una criatura de la vida,
que crease literalmente trabajadores, ¿no? Y ellos especulan con que se creó a un trabajador primitivo que pudiera llevar pues todo el yugo asignado por Enlil, ¿no? Que es el otro dios, o sea, el comandante, por decirlo así, de los Anunnaki. Y Enki, que era su medio hermano, así que Enki y Ninkarsag tuvieron muchos fracasos cuando buscaban las mezclas genéticas correctas. Eso dicen las tablillas. Hay relatos de cómo crearon personas con defectos muy importantes y también híbridos, mar y humano, cosas horripilantes. Y bueno, exactamente eso es lo que se sigue diciendo ahora que está ocurriendo en bases subterráneas secretas, ¿no? Alrededor del mundo. La historia de Frankenstein está inspirada en eso, ¿no? Estas son las situaciones. Es decir, el hombre es un medio, para no, pues era Lu, era la que usaba, ¿no? Significaba obrero, sirviente, y también se usó para implicar animales domesticados. Y esto es lo que la raza humana ha sido desde entonces para algunos, ¿no? Los Anunnaki han estado abiertamente y ahora dicen que encubiertamente gobernando el planeta durante miles de años, ¿no? Y esta mala traducción de la Biblia y el idioma simbólico que se tomó literalmente, pues la verdad ha distorsionado, devastado el significado original y pues os ha dado una historia de fantasía, ¿no? Por otra parte, los libros pretendidamente sagrados escritos por la clase sacerdotal hebrea, por los levitas, después de que fueron llevados a Babilonia, allá por el año 500 algo, ¿no? Antes de Cristo. Babilonia estaba en las tierras que habían sido de Sumeria y por tanto los babilonios y los levitas conocían las historias y relatos sumerios. Y fue, pues yo diría que abrumadoramente de estos registros que los levitas idearon y compilaron el Génesis y el Éxodo, ¿no? Un origen obvio. Las tablillas sumerias hablan de Edín, la morada de los rectos, tenían la razón. Y de Edín viene el jardín de Edín. Esto se conecta con el nombre sumerio para sus dioses, Din-Gir, los rectos de los cohetes a los que me refería antes, ¿no? Así que ya los sumerios hablaban del Génesis, hablaban del Edén, del jardín del Edén, y este era un centro para ellos, para los dioses, para los Anunnaki. Las tablillas sumerias hablan del rey Sargón, el sabio también, que fue encontrado como un bebé flotando en un río y criado por una familia real. Y el Éxodo habla de Moisés siendo encontrado como un bebé, la misma historia, exactamente igual. De modo que el Antiguo Testamento pues, es un ejemplo clásico de reciclaje religioso que ha creado, pues, o ha servido para crear todas las religiones, ¿no? Así que cuando se busca el significado original del Génesis y la historia de Adán, pues hay que irse a los relatos sumerios porque es una copia literal de lo que cuentan las tablillas en sí, ¿no? Esta es una larga historia, os la iré resumiendo porque ha habido muchas personas que me han estado escribiendo al respecto, que tocas el tema, y lo iré haciendo poco a poco.